Muy bien, ya recordando lo que hemos venido viendo dentro de el desarrollo del curso, cada semana vamos trabajando una de las actividades de aprendizaje. Para esta semana tenemos programada la actividad de aprendizaje número 2 y en ella vamos a estar viendo justamente los temas que tenemos para manejar en esta ocasión, recordando que cuando entramos a la herramienta de contenido del curso, vamos a tener la posibilidad de observar cada una de las actividades de aprendizaje. En cada una de ellas vamos a encontrar una serie de materiales. Adicional a eso, las evidencias que son la parte calificable de la actividad y una guía de aprendizaje donde están las instrucciones relacionadas con todo el conjunto de la actividad. Para aquellos que de pronto han tenido dudas de pronunciación, recuerden que en la parte de los materiales, adicional al material que vamos a ver ahora en un momento, tenemos también unos support materials y estos materiales de apoyo les van a ayudar para profundizar en los temas que ustedes han visto en el material. De igual manera, el Multimedia Glossary tiene el vocabulario de la semana, donde ustedes lo pueden escuchar para practicar la pronunciación, para resolver cualquier duda. Recuerde que aquellas palabras que usted no recuerda exactamente cómo se pronuncian van a ser muy difíciles de utilizar al momento de ustedes hablar. Así que una buena referencia es escucharlas para que en su mente ya usted tenga una idea de cómo se pronuncian las palabras y de esta forma cuando usted se exprese de forma oral en inglés va a ser mucho más sencillo. Entonces, a tener esa parte en cuenta para asegurarse de que les vaya de la mejor manera posible en el curso y en su aprendizaje. Muy bien, acá estamos en el material de introducción ya directamente. Para el caso de esta sesión vamos a tener 3 secciones en las cuales van a estar los temas que tenemos para esta ocasión. Lo primero va a ser sobre daily routines, time expressions. Vamos a estar viendo todo el vocabulario relacionado con rutinas, actividades diarias y bueno, las expresiones que necesitemos para ese caso. Aparte de las expresiones de tiempo, estaremos mirando lo que son los adverbios de frecuencia y también tendremos un espacio para darle un vistazo a la pronunciación de algunos sustantivos que en inglés son o se utilizan pues de forma irregular para que ustedes puedan tener la claridad al respecto de ellos. Bien, lo primero que vamos a mirar es la parte de las rutinas. En este caso, vamos a estar viendo esas actividades que la gente realiza con frecuencia, la mayor parte del tiempo, que son comunes en el día a día de las personas, que ocurren con cierta frecuencia y vamos a estar añadiéndole obviamente pues todo el vocabulario posible. Sé que hay personas que tienen distintas rutinas, pero trataremos de cubrir esas actividades que son comunes a la gran mayoría de la gente para asegurarnos de que el vocabulario que estudiemos le sea de la máxima utilidad posible. Para la parte de lo que es las rutinas es importante recordar que cuando hablamos de actividades cotidianas, comunes, rutinarias, son actividades que cuando las describimos no tienen un tiempo específico en el que ocurran. Si yo digo, por ejemplo, yo desayuno a las 8 de la mañana, esto es algo que ocurre hoy, que ocurrió ayer o en días anteriores y que muy probablemente seguirá ocurriendo en los días que vienen. Entonces, no pertenece específicamente a un tiempo, sino que en este caso está, eh, digamos, relacionada a todo el tiempo, porque son actividades que se hacen en cualquier momento. Entonces, cuando hablamos de este tipo de actividades que ocurren a menudo, que se repiten, vamos a estar haciendo uso siempre del tiempo presente simple, el que ya hemos conocido, para que de esa manera podamos utilizarlo
al momento de ir haciendo las descripciones de las rutinas. No se colocan frases en pasado ni en futuro. Pues sí, es algo que vamos a hacer a futuro, pero si estamos refiriendo a que es algo que hemos venido haciendo de la misma manera como una rutina, entonces no es algo específico del futuro, sino que será algo de todo momento. Entonces hay que tener allí la claridad de esa parte para que quede explicado de la mejor manera. Muy bien, recordamos allí, ya que estamos viendo precisamente el presente simple, algunas estructuras a tener en cuenta. Eh, de todos modos, ya en este caso, a la misma manera de lo que veníamos viendo en su momento, se utiliza la combinación de auxiliar, sujeto, verbo y complemento, si lo hay, para asegurarse de que quede todo completado de la misma forma en la que uno lo podría describir. Entonces, para tener esa parte allí en cuenta. Vamos a mirar que hay preguntas abiertas, cerradas. En todo caso, lo que se va a hacer en estas circunstancias es mantener ese mismo orden de las frases. Así que ya saben. Allí tenemos el ejemplo de pregunta abierta. Where do you work? Cuando pueden preguntar dónde trabajan o simplemente si es una pregunta cerrada, decide no preguntar, ¿do you work? Para saber si la persona trabaja o no trabaja. Entonces eso también es algo que vamos a observar allí en esa parte. Perfecto, vamos a ir avanzando. Bien, para la parte afirmativa, ya saben, el mismo orden que decíamos ahorita, sujeto, verbo y complemento. De esta manera es como están organizadas usualmente las frases en inglés. Si tenemos un auxiliar para hacer la negación, como por ejemplo, en este caso, don't, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar allí a esa parte el auxiliar correspondiente antes del verbo. Don't, si es tercera persona, ya sabemos, va doesn't. Así que algo a tener en cuenta allí al momento de colocar las frases en ese caso. Igual todos los verbos siguen ese mismo orden, a diferencia de, bueno, a veces en español podemos colocarlos en un orden distinto. Ya será una cuestión de costumbres para esa parte. Así que bueno, algo más a considerar en ese caso al momento de utilizar los verbos, porque por ejemplo, con verbos como gustar, a veces lo colocan a la inversa. A veces uno puede decir yo estudio inglés, sujeto, verbo y complemento, pero de pronto dicen el inglés me gusta. Entonces, bueno, ya ahí va a la inversa de lo que hemos venido viendo. Ya será algo, obviamente, una cuestión de consideración de cada quien, de qué manera organiza las frases, pero es bueno que tengan en cuenta justamente este detalle que al momento de mirar las frases en inglés tengan en cuenta el orden en el que usualmente se van a estar utilizando. Así que ya saben, allí a observar en esta sección lo que se indica en este caso.
Muy bien. Para obviamente utilizar estos modelos de frase en presente simple, debemos tener algunas actividades que podemos hacer todos los días. Vamos a ampliar un poco para que ustedes lo puedan observar. Igual, cuando estén trabajando el material, pueden hacer clic en la pantalla, allí sobre la imagen, para ampliarla un poco más, si así lo requieren. Del vocabulario que aparece acá, podemos utilizar get up, que es levantarse. Algunas personas utilizarán wake up, que es despertarse. Ya es una cuestión de uso. Siempre he dicho que son dos actividades que no siempre van juntas. A veces nos despertamos, pero no nos levantamos. A veces no nos hemos despertado bien cuando ya nos tocó levantarnos y nos vamos despertando en el proceso. Es cosa de todas las rutinas. Entonces, con Get Up vamos a tener allí precisamente el levantarse. Take a shower, tomar una ducha. Mm, el verbo shower como si solo, algunos tratan de utilizarlo para ducharse, pero en realidad es más común utilizar take a shower como ducharse o bañarse, así que allí a considerar para que ustedes lo puedan utilizar. Tenemos en el número 3 y número 4, brush my teeth, floss my teeth, que sería cepillarme y utilizar seda dental en los dientes. En este caso dice my, miren lo que allí está marcado con un asterisco, porque depende si vamos a hablar de nosotros mismos o de otras personas. Debemos cambiar si hablamos de alguien más, en ese caso, el posesivo que aparece allí. Si yo digo ella se cepilla los dientes, entonces ya no sería she brushes my teeth, sino she brushes her teeth. Entonces, ya obviamente si alguno de pronto lo requiere, recuerden repasar los adjetivos posesivos que ya habíamos conocido para que aplique el que sea correcto en el contexto de la frase que vaya a hacer. Pero usualmente cuando uno habla de uno mismo con utilizar my, está bien porque está hablando de lo que es de uno mismo. Para el numerito 5 que tenemos acá, está shave, afeitarse. Aquellos que lo utilizan. El número 6, get dressed, cambiarse, ponerse ropa, vestirse. Tiene distintas maneras de decirlo en español, pero básicamente esa es la palabra. Para la número 7, wash my face, se lava la cara. Bueno, a veces algunas personas lo hacen, depende cómo vayan las acciones del día o el momento. La 8, put on makeup, ponerse maquillaje. Realmente es una acción que no todos hacen, pero aquellos que los hacen es una actividad común en los momentos que les toca salir. Eh, la 9 y la 10 también son similares entre sí. La 10 es comb my hair, peinarse el cabello. Y en la 9, brush the hair, es cepillárselo. Entonces, bueno, si usualmente no hace mucha diferencia entre peinar y cepillar, entre la peinilla y el cepillo, recomendación utilizar comb, que es el más estándar en esa parte, y utilizar brush cuando vaya a utilizar precisamente el cepillo para el cabello. En la número 11 nos vamos a encontrar make the bed, cuando ya se ha levantado, sea antes de alistarse o después. Ya saben, tender la cama nuevamente, alistarla para que quede lista a la próxima ocasión en la que la vaya a utilizar. En el número 12 tenemos get undressed, descambiarse. Y ahorita habíamos visto a la persona vistiéndose. Y bueno, también es común de todos los días al regresar de las actividades diarias. Cambiar
bueno, cambiarse y colocarse la ropa que sea para la casa, para dormir, depende del horario. En la número 13 tenemos take a bath, tomar un baño. Ahí comparamos un poco con lo que habíamos visto ahorita con take a shower, que es la ducha. En este caso, take a bath usualmente se refiere a la tina, tomar un baño de esta forma. Entonces, allí como para diferenciar el que vimos acá en el número 2 y este que tenemos acá. El siguiente dice go to bed, el 14, y el 15, sleep. Son de las últimas cosas que uno hace ya en la noche. Ir a la cama y dormir. La última actividad del día para la mayoría de las personas. Los números 16 al 18 nos vamos a encontrar con el verbo make. En este caso, make breakfast, make lunch, make dinner. También es posible, además de make, utilizar cook si queremos referirnos a que estamos cocinando la comida que corresponda al caso, pero make en general aplica para todas. Bien, de las números 19 a la 21, vamos a encontrar que para las comidas del día, al momento de consumirlas, podemos utilizar el verbo eat o el verbo have. Have es el más común, have breakfast, have lunch, y en el 21, have dinner. También pueden utilizar take en su lugar, aunque no es tan común, pero es comprensible. Eh, Usualmente para estas acciones en inglés es necesario agregar los verbos, no se puede agregar solo I breakfast in the morning, porque en inglés no se utiliza como tal un verbo que sea desayunar, almorzar, cenar, sino que se coloca have y la comida del día que vayan a tomar. I have breakfast, I have lunch, I have dinner, I have a snack. Si es, por ejemplo, una merienda, es la forma como lo van a utilizar. Entonces, para que lo tengan presente. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas actividades que se hacen en el día a día, aparte de las cosas que veníamos viendo. Vamos a tener aquí algunas actividades cotidianas que son bastante comunes. Sí, para tener en cuenta, entonces la vamos a agregar allí. En este caso, eh, las primeras que tenemos allí arriba, lo vamos a encontrar clean the apartment o clean the house, si les toca limpiar uno u otro, porque bueno, así sucede. Eh, Depende de lo que necesiten limpiar. En el número 2 van a encontrar sweep the floor para barrer el piso. Entonces, también de las cosas que toca hacer. El número 3 es dust. Dust como sustantivo, pues es en este caso el polvo y como verbo significa precisamente retirar el polvo. Un poquito contrario quizá a lo que estamos acostumbrados a ver en esa parte. Pero ese es el significado que tiene en este caso. Muy bien. Vamos a agregar aquí. En el número 4 vamos a encontrar vacuum. Vacuum es aspirar. Ahí lo vamos a estar observando. El número 4. Y en el 5 tenemos wash the dishes, lavar los platos, de esa clase de cosas que toca hacer todos los días.
No hay muchas opciones allí en esa parte. Entonces ya al ponerlo a consideración, obviamente, de cómo lo vayan a hacer en este caso. Vamos a bajar a los siguientes. En el número 6 tenemos do the laundry, lavar, poner la ropa a lavar en este caso. Esa es la actividad que tenemos allí. Para el número 7 tenemos iron. Como verbo, iron significa planchar, pasar la plancha. Vamos a tener el número 8 que es feed the baby. Aquí en este caso, miren que cuando uno come uno mismo, utiliza, ahorita lo decíamos have o take, cuando uno le da la comida a alguien más o a un animal, entonces utiliza feed, alimentar, darle de comer. Entonces, feed the baby en el número 8 o feed the cat en el número 9. Ahí, bueno, dándole la comida al gato, a las mascotas también hay que alimentarlas. En el número 10 tenemos walk the dog, sacar a pasear al perro. Entonces, para que lo coloquen ahí, simplemente colocan walk e indican la mascota que va relacionada en ese caso. En la número 11, watch TV. Algunas personas pueden ser más específicas, dicen watch Netflix o cualquier otra similar. Depende obviamente de sus preferencias. No todo el mundo ve televisión en estas épocas. Tenemos, permítame. Vamos a tener la número 12, listen to the radio, o en la 13, listen to music. En todo caso, listen siempre va a ir acompañado del to para bueno, para toda ocasión. En la 14 encontramos read, leer. Vamos a encontrar play, que es jugar. Play puede ser jugar y también puede hacer referencia a otras actividades. Se puede jugar un deporte en particular, play basketball, pero también se utiliza para instrumentos, play the guitar, que sería tocar la guitarra. En inglés también se va a utilizar play en ese caso. Si estamos hablando de un poco más específico, podemos utilizar practice como en la 18, practice the piano. Ya nos estamos refiriendo a que hay clase, hay entrenamiento. En la número 19 está study. Y en la número 20 tenemos exercise, ejercitarse. Se puede hablar de do exercise o directamente de exercise, como ustedes sientan que de pronto es más práctico para ustedes. Ahora, ya como hablamos precisamente de las actividades rutinarias y vamos a hablar de la frecuencia con la que se hablan, nos vamos a encontrar con algunas expresiones de tiempo. Para esta actividad vamos a estar concentrándonos en tres de ellas, que son at, in y on, que acá las tenemos y que nos permiten indicar con qué frecuencia o en qué momentos hacemos las actividades que acabamos ahorita de mencionar. Entonces vamos a ver su uso. La recomendación, ir primero mirando at y on, que son más específicas. At se utiliza cuando usted da la hora en la que se hace algo. Entonces, por ejemplo, no, yo me despierto a las 7:30. Well, I wake up at 7:30. O no, yo almuerzo al mediodía, normal. I eat lunch at noon. También se utiliza con la noche, con night, no con evening, pero sí se utiliza con night, cuando ya hablamos de ese momento tan específico de la noche. Entonces, it gets dark at night, ya se oscurece en la noche. Para la parte de on, se utiliza específicamente con días, es decir, fechas específicamente o un día en particular. Si algo se hace los viernes, por ejemplo, no, yo voy a la universidad los viernes porque me toca ir allá
cada viernes. Well, I go to the university on Fridays. También se incluye weekends, por si acaso, el fin de semana, que a veces parece que fuera un solo día y no dos. Oh, she sees her parents on weekends. Bueno, ella lo ve los fines de semana. Ahí les queda la expresión. Para el resto de cosas que no sean tiempos específicos o días específicos, se puede utilizar in. Se puede utilizar para semanas, meses, años, para momentos del día como morning, afternoon, evening. Va a ser probable utilizarlo de esa manera. Entonces ya es un poquito más en general allí la expresión. Estar como más pendiente precisamente cuando hablamos, como solemos hablar de a qué hora hacemos algo, utilizar at. Si hablamos de en qué momento del día, si es la mañana, la tarde, utilizar in. Y si hablamos de algo que se hace un día o algunos días en específico, utilizar on. Entonces, cuando ustedes lo estén estudiando, observen bien los ejemplos para que lo puedan utilizar adecuadamente. Para complementar esa parte, como las actividades no siempre las hacemos todo el tiempo, tenemos como referencia los adverbios de frecuencia. Usualmente como referencia se colocan porcentajes para este tipo de expresiones, pero en realidad son muy intercambiables. Always, pues es invariable, es algo que se hace todo el tiempo. Usually y frequently son dos expresiones que se pueden utilizar para cosas que hacemos muy comúnmente la mayor parte del tiempo. Las dos van a tener como que la misma validez, no va a haber mayor inconveniente allí. Podemos utilizar often para algo que se repite muy a menudo, que hacemos a veces, buena parte del tiempo. No tanto de pronto como usually, pero sí se repite. O también cuando son cosas que hacemos en un día o en un tiempo específico, también podemos utilizar often para referirnos junto con el día que se diga. Por ejemplo, we often get up late on weekends. A menudo nos levantamos tarde los fines de semana. Es algo que es específico de esos días, entonces probablemente no lo hacemos mucho, pero los fines de semana sí ocurre bastante. Podemos utilizar sometimes para aquellas cosas que a veces sí, a veces no. Sometimes significa a veces precisamente. Occasionally y rarely es algo que es más probable que no lo hagamos a que sí lo hagamos. Son ahí un poquito intercambiables en esa parte. Seldom, algo que hacemos muy rara vez. Así que va casi con hardly ever, que significa prácticamente nunca o casi nunca. Seldom, de hecho, en inglés existe así como lo tenemos en español, el refrán. Nosotros decimos, perro que ladra no muerde. En inglés se dice, barking dogs seldom bite. Porque en realidad a veces pasa, pero es muy, muy poco probable. Y al final tenemos never, cosas que nunca ocurren. Ya será una cuestión de comparar las frecuencias allí en ese caso. Debemos recordar que los adverbios de frecuencia van siempre antes del verbo. No van a variar el orden de sujeto, verbo y complemento que ya vimos, pero sí hay que colocarlos delante del verbo, de la acción que querramos especificar con cierta frecuencia. Pero la única excepción, ya nosotros lo sabemos, el verbo to be, que siempre nos hace excepciones a todos, porque con el verbo to be sí vamos a colocar el adverbio de frecuencia después del verbo. Así que ojo con esa parte para utilizarlos adecuadamente. La siguiente sección que tenemos aquí dentro de los temas del material es la parte de los sustantivos que son regulares o irregulares. Usualmente, pues en inglés basta con agregar una S al sustantivo para hacerlo plural. A veces toca agregar es o is si viene al caso. Algo más común con
en esta parte, en ciertas terminaciones, cuando vienen sonidos sibilantes, como por ejemplo palabras que terminan en S, en Z, con el sonido sh o ch, van a agregar ES. También los que terminan en la vocal O lo hacen necesario para no variar el sonido. Uno que hay que tener en cuenta, cuando terminan en F, hay que cambiarlo a V. Existen algunas excepciones, aunque aparte de estas tres excepciones que están aquí, muy rara vez se consigan otra excepción para la pronunciación de este plural. Y cuando terminan con el consonante EY, que tenga sonido como de vocal, se cambia en plural a I latina y se agrega ES. Eso es ya, estas dos últimas son las que más como que hay que observar bien cómo es el cambio para que sigan el ejemplo que aparezca en esta parte. Y de igual manera vamos a tener algunos sustantivos que no siguen esas reglas. Son unos cuantos, algunos son más comunes. Para el caso de estos sustantivos, vamos a ir observando la diferencia entre singular y plural de cada uno de ellos. Eh, Aquí podemos escuchar la pronunciación en singular o plural, aunque estaremos obviamente analizando estas similitudes. En realidad, a pesar de que son bastante diferentes, una vez uno los tenga en cuenta, no le van a dar demasiado problema porque son unos cuantos. Entonces, es bueno que lo podamos saber y asegurarnos de utilizarlos de la manera adecuada. El primero y que quizás es el que causa un poquito así de confusión es child, porque solemos utilizar children muy a menudo y child no siempre lo utilizamos. Pero en este caso, cuando queremos hablar de niños, a veces algunos tratan de escribir como children's y no es la idea. Child es un niño, una niña. Children son los niños, las niñas. También se puede utilizar con hijos, ya ustedes saben children, pero en general niños. Entonces hay que estar pendiente aquí. Al utilizar children ya es una palabra en plural. Si solo queremos referirnos a un solo niño o a una sola niña, utilizar child solamente. En el de foot, pie, el plural será feet. Cambia solamente la vocal intermedia, igual que ocurre con goose, el ganso, para el plural geese. Lo mismo ocurre, voy a rodar un poquito acá, con tooth, el diente, y los dientes teeth. Son tres allí que llevan como que el mismo cambio de vocal para que lo observen allí. Eh, Vamos a encontrar Laos y el plural correspondiente lies, en este caso, para observar allí en la realización del plural. En este caso, Laos, bueno, Laos and lies, piojo y piojos, se suele variar. Igual ocurre con mouse y mice, el ratón y los ratones. Se va a organizar de la misma manera. Entonces, allí a seguir el ejemplo que ya teníamos aquí a la mano. En el caso de man, el hombre, el plural es men. Y en el caso de woman, la mujer, el plural es women. Son parecidos, así que allí a tener en cuenta. Y ojo con este también, porque sé que algunos los puede haber confundido. Vamos a tener person, la persona, y el plural de persona no es persons, sino people. Entonces, si yo digo, hay 4 personas en la habitación, there are 4 people
in the room. Entonces, pendientes allí al hacer el plural de este específico. Y creo que el único que nos quedó por observar fue el de ox, el del buey, que el plural es oxen. Agrega en al final. Estos plurales que aparecen aquí son, bueno, ya lo vieron, con palabras como ox, ya uno tiene que rebuscarse un poco. Son la mayoría de esos plurales irregulares que se pueden conseguir en inglés. No son muchos. Y es cuestión como de acostumbrarse a utilizarlos para que sea mucho más sencillo para ustedes. Como la mayoría de plurales se pronuncian de la misma forma, algo que podemos ver con la pronunciación de la tercera persona en los verbos, también lo vamos a ver acá con los plurales en este caso. Entonces, muchas veces la S al final puede sonar pues similar a lo que nosotros hacemos. A veces suena un poco más fuerte, un sonido ts, aquí lo pueden escuchar. Y en algunas terminaciones termina is para hacer ese sonido plural que tiene allí. Observen bien, allí van a poder escuchar cuando lo estén practicando con qué consonantes va a sonar de manera más suave. El plural es en general con sonidos como of, como t, como th. Los tenemos aquí de ejemplo. Con otras consonantes va a sonar más fuerte, va a sonar z. Así que ahí hay que escucharlos, cómo es la combinación que se van a hacer. Aplica para estos sonidos de consonante y también cuando las palabras terminan en vocal. Ahora, en algunas consonantes, como simplemente son demasiado cercanas en sonido a la S, entonces en vez de sonar es, va a sonar is para hacer el plural, como faces, pages, dishes. Entonces hay que estar pendiente allí porque, bueno, por ejemplo, con dish sería difícil agregar solo una S, dishes. Habría prácticamente que cerrar la boca primero para poder pronunciar la letra faltante. Entonces es básicamente eso lo que vamos a encontrar allí. Tienen su lógica. Para el primer tipo de sonido, como decíamos, son sonidos sibilantes y esa vibración de sonido es muy cercana a la S, lo cual hace que cambie la forma de pronunciarlos. Tenemos también los sonidos sordos. Si no hay vibración, usualmente la S se puede pronunciar con toda suavidad. Y para el resto de sonidos que son un poco más fuertes, allí sí hay que hacer la variación de sonido. Suena z, un poquito más fuerte. Escúchenlo bien. Miren que cada una de esas palabras, cada uno de esos sonidos tiene un botoncito que uno puede hacer play, escuchar para hacer la precisión del sonido lo más cercano posible que pueda sonar a cómo suenan las cosas en inglés. Todo con el objetivo, obviamente, de hacer muy buena precisión al tratar de hacer el sonido. Entonces, ya saben, ténganlo en cuenta para este caso. Ok, ya saben, una vez hemos visto los temas, podemos pasar al resto de secciones del material. En este caso, para la contextualización de esta semana, vamos a tener un audio y lo podemos leer acá abajo. Allí tiene el texto relacionado. En este caso, vamos a escuchar la rutina de Sarah Anderson. Bueno, que lo tengan en cuenta para que lo puedan seguir. Miren bien cómo detalla las actividades que hace diariamente. Esta rutina la vamos a tomar como una guía que les puede ayudar a ustedes a seguir de la misma manera hacer su propia rutina según lo requiera. Eh, para la actividad de comprensión, pues bueno, tenemos el botón nuevamente si quieren volver a escuchar ese audio y basado en lo que ustedes escuchan van a decir true or false si las cosas que aparecen aquí son verdaderas
o falsas según ustedes lo consideren. Entonces van a ir seleccionando las opciones que ustedes consideren responde a estas preguntas. Vamos a la práctica número 1. Vamos a encontrar 3 ejercicios en esta sección. En lo primero vamos a mirar algunas actividades y vamos a enlazar cada actividad. La vamos a arrastrar hasta el cuadro donde consideremos que debe ir. Y de esa manera vamos a hacerlo con cada una de las actividades. Son actividades que se hacen a diario, muy a menudo, entonces es bueno observarlas. El ejercicio B nos va a pedir allí colocar la preposición correcta o el verbo que se necesite en ese caso. Recuerden, ya saben que en caso de las preposiciones utilizamos at para tiempos específicos, horas. On lo vamos a utilizar para días y vamos a utilizar in para los demás casos. Así que ténganlo en cuenta. El ejercicio C nos va a colocar aquí algunas imágenes que vamos a ir viendo y vamos a escuchar algunos audios. Cuando escuchemos estos audios debemos mirar a qué actividad corresponde. Si yo hago clic aquí, por ejemplo, y escucho Wash the Clothes, que es la número 5, entonces yo selecciono el 5. Si es lo que escucho. Si lo que escuché fue Brush the Teeth, es el número 3, entonces lo que escuché fue el 3. Y en cada una de ellas van seleccionando el número que ustedes consideran que corresponde a esa parte. En la práctica 2 nos vamos a encontrar 4 ejercicios, el primero de los cuales lo tenemos acá. Nuevamente, este es un audio que es bueno que tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar más adelante, que se llama Recipe for Success. Aquí la idea nuevamente es escuchar y leer. Pueden ir siguiendo lo que escuchan y les va a comentar algunas sugerencias para las personas que van a trabajar con mucho éxito. Y basado en lo que escuchamos, vamos a seleccionar True o False. Está un poquito descuadrado según veo, pero bueno. Ahí, mejor. Para que ustedes seleccionen en la columna correspondiente, en cada uno de los casos, si los enunciados que aparecen allí son verdaderos, true, o si son false. Para la parte B, vamos a tener unas palabras que podemos reorganizar para hacer frases. En cada línea vamos seleccionando cómo consideremos que deban ir organizadas las palabras y al terminar vamos a hacer clic aquí abajito en Verify. Observen bien las frases antes de hacer clic de abajo y tengan en cuenta el orden de las palabras en las frases para que esto les ayude al momento de ustedes participar en haciendo sus propias frases. Para la parte C vamos a colocar adverbios de frecuencia. En este caso, siguiendo el ejemplo de lo que vimos en el material, colocarlas de la 1 a la 6, de acuerdo a su tipo de frecuencia, las podemos arrastrar y soltar donde consideremos que deban ir. El último ejercicio de la práctica nos va a colocar unas oraciones que debemos completar. Vamos a agregar el adverbio de frecuencia y el verbo. Recuerden que el adverbio de frecuencia va delante del verbo, excepto con el verbo to be. En la parte de pronunciación vamos a tener 6 ejercicios. Ahí les pueden dedicar el tiempo. El primero de ellos va a ser para los sustantivos. Tratar de escuchar la terminación. Recuerden los tipos de consonantes que vimos y mirar si es un sonido de vibración o sibilante, si es sonido sordo o si es sonido vocalizado, para ir llevando cada una de ellas. Si tienen dudas sobre las palabras, recuerden, hacen clic en el botón play, la escuchan y luego sí la arrastran a la columna correspondiente. En la parte B
Vamos a tener, en este caso, eh, vamos a tener una palabra en singular y luego vamos a escuchar A, B y C, las tres opciones que nos dan para plural, y vamos a seleccionar cuál de las tres, A, B o C, suena como el plural de esa palabra. Si es child, por ejemplo, cuál de las tres nos dicen children, esa es la que vamos a seleccionar. Para el siguiente ejercicio, creo que es el que viene ahora, sí. Vamos a encontrar sonidos cortos, E como ship, I como sheep, E como December. Luego de escuchar estos sonidos, los ejemplos que allí están, vamos a pasar a la parte de escuchar qué vocal nos están marcando en cada una de las palabras. En algunas hay un solo sonido de vocal y llevarlos a la columna que consideremos que corresponda. El siguiente ejercicio que vamos a tener va relacionado con estos sonidos de vibración o sibilantes que nombrábamos hace un momento. Sh como television, J como manager, Sh como brush, Ch como watch. Y nuevamente lo vamos a categorizar, siempre teniendo en cuenta escuchar algunos de estos sonidos no los hacemos exactamente igual en español, así que ya saben, aprovechar el momento para tratar de imitar el sonido que allí viene. El ejercicio E, por su parte, nos va a dar la entonación. En este caso vamos a tener palabras de 2 y 3 sílabas. Algunas se acentúan en la primera sílaba, algunas en la segunda. Escuche bien el orden, la entonación, cómo cambia la palabra, para tratar de identificar esos mismos patrones en las palabras que vamos a tener de ejemplo y así poder llevarlas a las columnas correspondientes. La parte F, ya ustedes saben, es la que vamos a trabajar con diadema y micrófono o desde su celular. Esta vez vamos a tener algunas frases modelo que pueden escuchar si lo desean. Pueden grabar su voz para comparar la pronunciación. Eso en cuanto a lo que es la parte del material. Ahora, para las evidencias, vamos a tener en esta semana 4 de ellas. La primera se llama Daily Routines. Aquí tenemos la sección basados en el audio de Sarah Anderson, que lo escuchamos ahorita, o bueno, lo vimos porque aquí no lo escuchamos directamente en la sesión. Podemos utilizarlos para hablar de nuestra rutina diaria, usando el vocabulario del material y siguiendo ese ejemplo, vamos a realizar nuestra propia grabación sobre qué actividades hacemos en el día a día. Allí van practicando su producción oral para facilitarse, obviamente, su aprendizaje. En la actividad interactiva, vamos a esperar que cargue esta aquí, se llama My Day. Vamos a tener actividades cotidianas y lo que vamos a hacer, vamos a ir haciendo clic en cada uno de los objetos que aparecen, así resaltados, iluminados, para ir seleccionando las opciones entre las frases. Por si acaso, un detalle que, bueno, ya es conocido y espero que no les dificulte. Para el segundo ejercicio de esta actividad interactiva, deben seleccionar este pequeño objeto que está aquí en la mesa. Algunos no lo observan el brillo muy bien, pero ese es el segundo que va a salir. Por ahora hago clic en el primero para que ustedes vean cómo se hace. Dependiendo la hora, la actividad que vaya a hacer, observen la imagen y el tiempo y van haciendo clic en cada una de las columnas en una de las opciones que corresponde a la actividad que está ocurriendo allí. Ok. La tercera evidencia es My Ideal Self. En ella vamos a tener aquí como guía el audio Recipe for Success, que lo escuchamos hace un ratico, y lo vamos a utilizar para hacer una presentación en la que hablemos de cómo es nuestra persona ideal, nuestro ser ideal. Puede ser hablando de quien queremos ser o de alguien a quien admiramos, pero lo vamos a escribir en tercera persona. Vamos a decir, esa persona ideal nunca toma trago, esa persona ideal estudia inglés, por ejemplo,
Y así, utilizar expresiones de tiempo, utilizar los verbos en presente simple, en este caso en tercera persona. Presente simple porque vamos a hablar de las actividades que son comunes, rutinarias para esta persona, que es el ser ideal. En el quinto vamos a encontrar a word of differences and similarities. Podemos hacer clic allí, descargar el documento. En él vamos a encontrar la rutina de Scott, un personaje que tenemos allí. Y luego usted va a hacer frases siguiendo los modelos que allí aparecen, comparando esa rutina con su rutina. Así que tenga en cuenta utilizar los verbos en presente simple, dependiendo de si va a hablar de Scott o de usted mismo, en la forma en la que corresponda para esa parte. Esas serían, pues bueno, en este caso las evidencias que vamos a estar trabajando en la actividad de aprendizaje número 2.